queridos, la semana pasada estuvimos viendo la epístola de Judas y vimos los dos primeros versículos, versículo 1, versículo 2, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Lo vimos la semana pasada. Vimos que Judas, antes de identificarse con relación a su parentesco según la carne, Judas declara su parentesco celestial, ¿verdad? Él era uno de los 4 medio hermanos, dijimos, de Cristo. También dijimos que aunque Judas, juntamente con Santiago o Jacobo, su hermano, Santiago es el nombre griego traducido de Jacobo, habían rechazado a Jesús como el Mesías en el pasado. Eso lo vimos en Juan capítulo 7, versículo del 1 al 9, lo vimos la semana pasada. Él, junto con otros medios hermanos, dijimos, de nuestro Señor, se convirtió después de la resurrección de Cristo. Hechos 1:14, hablamos sobre eso la semana pasada. También dijimos que es condición indispensable para nosotros poner a nuestro bendito Señor en primer lugar, haciéndole a Él Señor absoluto de nuestras vidas. Hablamos sobre que las presiones y tentaciones a apostatar vienen de todos los ángulos, pero que los creyentes genuinos no tenemos necesidad de temer. Estamos seguros en Cristo y ninguno se ha de perder. Hablamos la semana pasada sobre la seguridad del creyente en Cristo, lo hablamos bastante. Pero Satanás es astuto, dijimos, y procurará tentarnos a apostatar, o procurará atentarnos a sentir que nuestra seguridad en Cristo nos permite pecar sin temer las consecuencias. Bueno, yo estoy seguro en Cristo, estoy en Cristo, puedo vivir como me da la gana y me voy al cielo, ¿verdad? Ese pensamiento diabólico, hablamos la semana pasada, se puede refutar fácilmente en 2 de Timoteo 2:19, cuando Pablo habla de nuestra seguridad. Él dice, conoce el Señor a los que son suyos. Pero él agrega en ese mismo versículo, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor o de Cristo. Hablamos también sobre las bendiciones que por gracia ya tenemos en Cristo. Y explicamos el significado teológico de cada palabra. Como dice el versículo 1 de Judas, somos llamados, santificados en Dios Padre, guardados y muy bendecidos por Dios. Estas bendiciones que Dios derrama nos proporcionan mayor evidencia de la seguridad eterna del creyente genuino. En consecuencia, dijimos la semana pasada también, para terminar el sermón de la semana pasada, nuestra respuesta debería ser una vida de santidad, gratitud y amor obediente, pues quien ha hecho tanto por nosotros es digno de esto y mucho más. Ahora vamos a ver los versículos 3 y 4 del mismo libro de Judas. Y lo leo. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe
que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Padre, te damos gracias por tu amor, tu fidelidad, de habernos dejado todas estas exhortaciones, Señor. Por todo lado en el Nuevo Testamento encontramos estas profecías de lo que sucederán en los últimos tiempos, Padre. Señor, gracias por tu palabra. Te necesitamos ahora, Padre, que tú nos ayudes a poder, Señor, sacar de estos versículos, Padre, todo lo que tú tienes para nosotros en esta mañana, que sirvan para edificación, guía, Señor, y exhortación y prevención para nuestras vidas espirituales. Te lo pedimos esto en el nombre bendito de nuestro Señor Jesús. Amén. Gloria a Jesús. El día de hoy veremos, según estos versículos que acabamos de leer, la exhortación de Judas y las características de los apóstatas. En estos versículos que hemos leído, Judas describe cómo es que, habiendo comenzado a escribir la carta sobre el tema de la salvación, eso lo vemos en el versículo 3, se sintió movido a cambiar el enfoque de su mensaje para instar a sus lectores a contender. Y no solamente a contender, sino a contender ardientemente por la fe dada una vez a los santos. ¿Por qué lo hizo? Porque había una creciente apostasía. El cambio que él hizo no se debió a su falta de interés sobre el tema original. Al contrario, Judas tenía un constante y continuo deseo de escribiros acerca de la salvación que todos nosotros los creyentes disfrutamos en común, como vimos la semana pasada. Pero el Espíritu de Dios influyó de tal manera que este dócil escriba cambió la dirección hacia lo que le era indicado. Tenían que contender ardientemente por la fe. El pueblo de Dios, hermanos, debía mantenerse sin componendas por la inspiración, la autoridad y la suficiencia de las Escrituras o de la santa palabra de Dios. Judas, como vemos aquí, se propuso prepararlos para la batalla espiritual, equiparlos para poder discernir lo verdadero de lo falso y permanecer firmes contra aquellos que se han desviado de la verdad. Judas insta, repito, a sus lectores a contender ardientemente, significando que debían pelear con mucha energía. Esta exhortación señala también a una persona que está en posición de defensa. Lucha por conservar algo que un enemigo quiere arrebatar. Hermanos amados, no solo somos proclamadores de la verdad, sino también que somos llamados para proteger, o también somos protectores de la verdad. Todos los cristianos, todos, esto no es del pastor, esto no es de los hermanos más consagrados, esto no es de los diáconos, esto no es de los maestros de escuela dominical, esto es para todos y cada uno de nosotros. Somos llamados a contender ardientemente por la fe. Durante toda nuestra vida, créame, estamos en batalla.
por la pureza de la fe cristiana. Voy a leer algunos versículos. Primera de Timoteo 1:18. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 18. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. En el mismo libro, capítulo 6, versículo 12, dice el apóstol: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado. Filipenses 1:27. Filipenses capítulo 1, versículo 27. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. La meta, queridos hermanos, es poder decir al final de nuestros días como el apóstol Pablo. ¿Qué es lo que dijo? Según de Timoteo, capítulo 4, versículo 7. Leamos lo que dijo el apóstol Pablo. Capítulo 4, versículo 7. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Nuestra lucha, valga la aclaración, nuestra lucha no es contra personas, sino contra pensamientos que se levantan en contra de Dios. Peleamos contra todo tipo de razonamiento, ¿verdad?, que se levanta en contra de la revelación divina. Pero, cuidado, al contender por la fe, el creyente debe hablar y actuar como cristiano. Pablo escribió que debemos contender, en Tito 3:2, sin ser pendencieros y testificar sin arruinar nuestro testimonio. ¿Cuántos veces ha visto usted a un creyente pendenciero tratando de imponer a la fuerza y a la guerra y al empuje a las personas sus ideas? Primeramente, el incrédulo está muerto. No le va a entender. Primera de Corintios 2:14 dice que el hombre natural no entiende las cosas de Dios. Para él son locura, ¿verdad? Viendo, nosotros le hablamos de Cristo, de la persona de Cristo, de la obra de Cristo al incrédulo, y es el Espíritu Santo que obra en el corazón de esa persona. Pero no, nosotros queremos ser pendencieros, queremos ganar en nuestro argumento. Hermano, eso no es contender por la fe ardientemente. Repito, eso es ser, en mi país dicen, bronquero, pendenciero, contencioso. Si bien debemos hablar con audacia para el Señor sin ceder, debemos hacerlo con amor, con paciencia, mansedumbre, respeto y para mutua edificación. Y por sobre todo, no basada en opiniones personales, sino en la Biblia. El apóstol Pedro, en el capítulo 3, versículo 15, nos habla sobre esto que estamos tocando en este momento. Dice el apóstol, dije apóstol, es primera epístola, dije, ¿verdad? Sí, primera epístola, capítulo 3, versículo 15. En la primera epístola de Pedro, dice: si no santificar a Dios el Señor en vuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa
con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. En ningún momento, ninguno de los apóstoles habla de que debemos ser pendencieros, agresivos con las personas. Repito, con amor, reverencia, respeto, para mutua edificación. Y esto, el versículo que acabamos de leer, implica estudiar e interpretar correctamente las Escrituras. ¿Lo hacemos? Antes de dedicarnos a tratar de llevar el Evangelio, ¿estudiamos las Escrituras? ¿Conocemos quién es Jesucristo? ¿Conocemos de la obra de Jesucristo? Vamos con esa actitud mansa y reverente y llena de amor por las almas que están perdidas. El llamado a contender por Judas, como estamos viendo esta mañana, se aplica, hermanos queridos, cuando existe una seria amenaza a la fe que una vez ha sido dada a los santos. El tipo de falsa enseñanza que socava los fundamentos del Evangelio. El versículo 3, la fe, dice, que ha sido una vez dada a los santos. Aunque hay muchas denominaciones cristianas, solo hay una fe. La fe se refiere ¿a qué? Al contenido de las doctrinas cristianas, la revelación de Dios, todo el cuerpo de enseñanza que hace a esto la palabra de Dios. Oh hermano, pero es que la doctrina divide, el amor edifica. ¿Escuchaba alguna vez una persona? Nosotros mismos, yo mismo a veces lo he dicho. La doctrina, sí es cierto, la doctrina divide lo falso o lo verdadero de lo falso. Esa es la división que hace la doctrina. La sana doctrina divide lo verdadero de lo falso. Por eso que necesitamos estudiar la palabra de Dios. Esta revelación fue dada una vez y para siempre. Eso fue dado en el pasado, estando completa, totalmente completa en la Biblia que usted tiene ahí al lado suyo. No hay nuevas revelaciones que agregarle. El contenido de la fe fue finalizado en un periodo de la historia y es inalterable. Uno de los factores, hermanos, más claros para conocer una secta falsa es que añade o distorsiona la sencilla enseñanza de la Escritura. Ahí nos podemos dar cuenta inmediatamente. Aquellas sectas que dicen, Dios me dijo, Dios habló, algo que no está en las Escrituras. O Dios reveló, le agregan o le quitan a las Escrituras, como nos dice Apocalipsis, todos lo sabemos, al final del libro. En el versículo 4 vemos las características de los apóstatas. Lo leo. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Hermanos queridos, si los cristianos han de comprometerse sinceramente a contender por la fe contra la apostasía, es indispensable conocer la naturaleza del enemigo. Debido a que los apóstatas, como estamos leyendo en este versículo, se infiltran en la iglesia,
no se anuncian a sí mismos como apóstatas. No, ellos se anuncian como creyentes, igual que usted, igual que yo. ¿Verdad? Repito, es indispensable conocerlos. Es indispensable tener conocimiento y discernimiento para detectar a estos lobos con vestimentas de ovejas. Y lo dice el Señor Jesús claramente en los evangelios. Ahorita lo vamos a ver. Judas 4 nos da una importante descripción para identificar a tales hombres. Un apóstata es, en primer lugar, como dice el versículo, un impío. En el griego, asebes, significa desposeído del reverencial temor a Dios, al Dios verdadero. Cuando el corazón, hermano querido, no acepta todas las verdades reveladas en las Escrituras, según Dios, el Espíritu Santo califica a tal persona como impío. Puede que profese creer en Dios, pero no cree en el Dios de la Biblia, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él no cree eso. Él cree en un Dios. Puede hablar del amor de Dios, y en esto ellos son especialistas. Hablan del amor de Dios de una manera tremenda, robando ese pensamiento de las Escrituras todavía. Las mismas Escrituras que ellos desprecian con todo su corazón. Repito, pueden hablar del amor de Dios también, pero al mismo tiempo no acepta la ira de Dios contra el pecado, ni la santidad de Dios. No, Dios es amor. Yo estoy en Cristo. Ya no hay ninguna condenación, y repiten versículos bíblicos, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Por lo tanto, yo puedo vivir como me da la gana y me voy al cielo, porque cuanto más y más grande es el pecado, y agarran versículos bíblicos, ustedes saben, está al final de Romanos 5, porque cuanto más grande es mi pecado, la gracia de Dios sobreabunda sobre mí, gloria a Dios. No importa, querido hermano, los dones espirituales y persuasivos de un predicador o líder religioso. Nos daremos cuenta si es un impío y si personifica la apostasía cuando le falte reverencia a Dios, a la palabra de Dios también. Nuestro Señor Jesús, miren lo que dice en Mateo 7:15. 7:15 de Mateo 7, versículo 15 y la primera parte del 16, dice: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. El Señor Jesús lo dijo ya antes. Por sus frutos los conoceréis. En segundo lugar, y este es lo más fuerte para mí, un apóstata es aquel que convierte en libertinaje la gracia de Dios. Hermanos queridos, la perversión de la doctrina de la gracia es la piedra de toque para conocer la falsificación de la verdad. La gracia es definida como un favor inmerecido. Todos lo sabemos eso. Romanos 2, 8, 9. Hasta lo sabemos de memoria. Y los apóstoles lo saben más todavía. Pero cuando esa preciosa verdad se convierte en libertinaje
pensando en el pecado, ya ha aparecido la apostasía. Uno de los síntomas más característicos aparece cuando un cristiano practicante piensa que puede comportarse indiscriminadamente, ir donde le parezca, usar el sexo sin restricción y seguir tendencias pecaminosas. Judas siente la necesidad de avisar a los miembros de la iglesia que estén alertas y que se opongan a los hombres que se han infiltrado encubiertamente en la comunidad cristiana con esas diabólicas herejías. Así como Pablo advierte a los Gálatas que deben tener cuidado con los falsos hermanos, Gálatas 2:4, del mismo modo, Judas instruye a sus lectores a oponerse a los impíos. Pedro, por su parte, dice a los lectores de su segunda epístola, capítulo 2, versículo 1, que estemos en guardia contra los falsos maestros que han entrado en la comunidad cristiana y que en secreto enseñan herejías destructoras. Segunda de Pedro 2:1. En secreto enseñan herejías destructoras. No sé si usted ha estado en una iglesia, yo he estado, donde cierto hermano o hermana abre las puertas de su casa encubiertamente, sin que sepa la dirección de la iglesia, sin que sepa el pastor, sin que sepa los diáconos, y comienzan a hacer servicios en su hogar. Escoge ciertas personas, los recluta y los lleva a su hogar, y comienza a soltar toda su basura. Y muchas veces el pastor y los diáconos son los últimos en enterarse, porque es tan encubierto, tan sutil, porque en la iglesia se muestra una persona, qué elocuencia, qué caballero, qué porte, cuánto conoce de las Escrituras, que agarra los versículos y de Génesis a Apocalipsis y suelta sin necesidad de ir a las Escrituras. ¡Qué conocimiento! Pero vaya usted a ver cómo redefine las doctrinas, especialmente las doctrinas de la gracia. Hermanos queridos, el Nuevo Testamento tiene muchas advertencias dirigidas a los creyentes, a nosotros, que debemos evitar las enseñanzas extrañas. Filipenses 3:2, una de las advertencias. No, eso no es para nosotros, eso es para el pastor. No, Filipenses 3:2. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Colosenses 3:8. Colosenses 3:8. Dice la palabra de Dios: pero ahora dejad también vosotros todas esas cosas. Perdón, me equivoqué. 2:8 de Colosenses. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Segunda de Timoteo 3:6. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 6, que dice: porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Primera de Juan 3:7. Esas advertencias para la iglesia. Primera de Juan 3:7.
Dice la palabra: hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como Él es justo. Segunda de Juan, versículo 7. Segunda de Juan, versículo 7. Dice la palabra: porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne. Quien hace esto es el engañador y el anticristo. Y podríamos seguir sacando más versículos esta mañana. ¿Bien? Hermanos queridos, por esta razón es trágico, muy trágico, que la iglesia de Cristo trate como virtud la tolerancia y enseñanzas e ideas ajenas a la Biblia en nombre del amor y de la unidad. Hermano, tenemos que amarnos. No rompamos la unidad. Los versículos que acabamos de leer y los que hemos leído anteriormente nos llaman a ser tolerantes contra los apóstatas engañadores que se han metido dentro de la iglesia. Yo pienso que no. Amén. Es necesario, repito, confrontar y refutar profundamente las mentiras de los falsos maestros con la clara, como dijo el maestro de la escuela dominical, con la clara proclamación de la verdad. Todo creyente verdadero es libre en Cristo. Y todos decimos amén porque es cierto. Somos libres en Cristo. Si bien somos esclavos de Dios y siervos de los demás. Pablo habla de eso en Romanos 6. Estúdielo en su casa si usted desea. Los apóstotas, en cambio, también hablan de libertad cristiana. ¡Qué manera de hablar de la libertad cristiana! Hablan de la libertad de la conciencia y la libertad de la ley. Nosotros hemos sido libertados de la ley, ahora estamos bajo la gracia. Sacan textos fuera de su contexto. La ley moral no tiene absolutamente nada que ver con nosotros, porque no saben ni lo que es la ley moral. La ley moral básicamente refleja el carácter santo, santo, santo de Dios. Eso es lo que es la ley moral de Dios. Es la que nos condenaba antes de venir a Cristo. Nos condenaba y nos mandaba derechito al infierno. Pero ahora, en Jesucristo, estamos libres de esa ley, de esa condenación. Hemos muerto esa ley, pero la ley no ha muerto. Y ahora nosotros, según Romanos 8:4, podemos obedecer la ley, porque el Espíritu Santo que está en nosotros nos da la capacidad para obedecer. La ley es el parámetro en el cual miramos nuestros pecados. Y por último, la ley moral de Dios se refleja en dos palabras: el amor a Dios y el amor al prójimo. Repito, estos apóstatas o libertinos no quieren aceptar que la libertad dada por Cristo es un estímulo a vivir en obediencia a Dios y al servicio a los demás. Gálatas 5:13. Gálatas 5:13. Y lo voy a leer. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Ellos toman esa libertad como una licencia para pecar y hacer lo que le venga en gana. Fíjese, y me quedan todavía unos minutos. John MacArthur, en la Biblia de Estudio, si algunos tienen la Biblia de Estudio de John MacArthur, puede leerlo. Él da
una descripción, un perfil del apóstata, rápidamente. Él usa el libro de Judas. Miren, el perfil de un apóstata. Tómenle una foto al apóstata. En el versículo 4 es un impío. En el versículo 4, moralmente pervertido. En el versículo 4, niega a Cristo. En el versículo 8, contamina la carne. En el versículo 8, rebelde. En el versículo 10, soñador. En el versículo 10, ignorante. En el versículo 10 también corrompido. En el versículo 16, murmurador. En el versículo 16 también busca faltas. En el versículo 16, busca intereses personales. Habla arrogantemente, es lisonjero, es burlador en el versículo 18, en el 19 causa división. En el versículo 19 también piensa en términos mundanos y en el 19 no tiene el Espíritu, por lo tanto es un incrédulo. Ahí está. ¿Quiere usted un perfil de los apóstotas? Si usted tiene la Biblia de John MacArthur, ahí está la foto. Ahí está, tome la foto, ahí lo encuentra. Me encanta eso. Los apóstotas modernos no son diferentes. Y básicamente mantienen las mismas características de los libertinos descritos en el Nuevo Testamento, sobre todo en la carta de Judas. Veamos algunos. Los apóstotas, hombres impíos, se introducen en la iglesia y las comunidades cristianas. A pesar de no ser verdaderos creyentes en Cristo, disfrazando sus creencias y prácticas hasta que se sienten seguros para expresar abiertamente lo que son. Al comienzo, están calladitos, tranquilos. Poco a poco, Él va observando. ¿Quién puede ser más proclive a caer en su trampa? A esos hermanitos que juegan con la gracia de Dios, a esos hermanitos que creen que son salvos y malinterpretan esa frase. Salvo, siempre salvo, puedo vivir como me da la gana, puedo hacer lo que quiera, puedo cometer cualquier clase de acto pecaminoso, no pasa nada. Cristo ya pagó mi pecado en la cruz, en el Calvario, por lo tanto me voy al cielo. Ellos están observando ese tipo de cristiano y los van jalando y los van hasta que comienzan a soltar toda su mentira y toda su basura. Son gente sin piedad personal, sin el temor de Dios, que aparecen disfrazados de cristianos, usan el lenguaje cristiano y participan en las prácticas cristianas, hasta se bautizan. ¿Se recuerdan en el libro de Hechos? El mago Simón se bautizó. Imagínese usted, ve a un grupo de personas bautizándose cuando su corazón está lleno de hipocresía, de maldad, de inmundicia, de irreverencia, de libertinaje. Puede haber. Son arrogantes, aduladores. ¿Cómo adulan a las personas? ¿Cómo adulan al pastor? ¿Cómo adulan a los líderes de la iglesia? Y son arrogantes porque cuando usted los increpa, le sueltan un desprecio con la mirada y se creen los dueños de la verdad y explican la palabra. Conocen mucho de la Biblia, conocen la verdad, pero la verdad no está en ellos porque no han nacido de nuevo. La doctrina libertina enseña, ya le hemos dicho, que la gracia de Dios hace que todo sea lícito para los cristianos, incluidas las prácticas inmorales. No pasa nada, hermano, no pasa nada. Y cuidado que usted esté dudando de su salvación, eso es un pecado. No dude de su salvación. Si alguien osa llevarlos a segunda de Corintios, capítulo 13, segunda de Corintios, capítulo 13 o 12,
a ver, 13:5, y si usted osa, por alguna razón, llevaros a este versículo: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Si usted se atreve a decir eso, Él le va a decir: si usted se examina a sí mismo, usted está pecando, porque usted no puede dudar de su salvación. Ellos tienen respuesta para todo, ¿sabe? Hermanos queridos, no nos dejemos engañar por aquellos que dicen que como son cristianos y son perdonados, pueden pecar a voluntad. Tales personas no saben nada de la gracia de Dios. Esas personas son culpables de que el mundo, creyentes de otras denominaciones, miren a hombres y mujeres creyentes que están en la sana doctrina, que siguen la verdad del Evangelio, de la salvación, y nos miren como que nosotros somos iguales a esos sinvergüenzas, que vivimos y hacemos de la gracia una desgracia. Nos confunden, nos meten al mismo paquete. Repito, tales personas no saben absolutamente nada de la gracia de Dios. Lejos de darnos licencia para pecar, mire lo que dice el apóstol Pablo en Tito 2:12. La gracia de Dios nos enseña que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. La gracia no solo salva, la gracia no solamente fortalece, la gracia también enseña a vivir sobria, justa y piadosamente para la gloria de Dios, esperando en la manifestación de nuestro Señor, que puede llegar en cualquier momento. La gracia no es para pisotearla. ¿Sabe lo terrible de estos falsos? Me estoy refiriendo específicamente a los apóstatas, porque ellos conocen la verdad. El que cae en sus redes es un incauto. No conocen, son inexpertos en la palabra, no buscan a Dios en la palabra. Son creyentes, no conocen, no buscan a Dios en las Escrituras. Pero los apóstotas, según Judas, son hombres que conocen la verdad. Ellos saben lo que quiere decir. ¿Se acuerda que cantábamos: el Señor es mi Redentor, acá lo apunté, Señor mi Redentor y mi roca? Ellos saben lo que significa Redentor, remisión. Ellos conocen esa palabra. Cuando en Gálatas 3:13, lo voy a leer, en Gálatas 3:13, el apóstol Pablo habla y dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Ellos saben lo que quiere decir redimir. Ellos saben que esa palabra significa no solamente agorazo, sino exagorazo. O sea, saca el Señor del mercado de esclavos a una persona, lo liberta, lo deja libre, y nunca más esa persona va a volver a caer en ese mercado de esclavos. Ellos lo saben. ¿Cómo es posible? Si usted y yo sabemos esa verdad, que Él tomó mi lugar en la cruz, pagó, Él pagó con su cuerpo, con su sangre, el pago de mi pecado, de su pecado. ¿Cómo es posible que yo sea llevado a revolcarme en la inmundicia del pecado? No puede ser. Ellos saben la verdad, ellos saben lo que significa. Si usted estudia profundamente el libro de Judas, usted se va a dar cuenta que es así.
no son ignorantes, no son pobrecitos. Y le voy a decir algo. En el mismo versículo 4, mire lo que... No le toma por sorpresa a Dios. Ellos no van a estorbar los planes, la soberanía de Dios para sus elegidos. Ellos no van a arrastrar a las ovejas de Cristo nuevamente a la perdición. Dios, según el versículo 4, ya ha decretado, ha destinado desde antes su condenación. Mire lo terrible que es. Si usted, que está viéndonos en esta mañana, es uno de esos apóstatas, déjeme decirle algo. Ya el Señor ha decretado su condenación. Usted no va a estorbar los planes de la iglesia. Téngalo por seguro. En última instancia, la doctrina falsa de los apóstatas niega a Jesucristo, quien sufrió en la cruz para liberar a su pueblo, no solamente de la culpa del pecado, sino del poder del pecado en nuestras vidas, lo cual nos debe llevar a una vida de santidad y de pureza. Hermanos, como decía el maestro de escuela dominical, no estamos hablando de perfección. Cuando hablamos de estos temas, la gente inmediatamente nos mira como los fariseos, legalistas, ¿verdad? No estamos hablando de perfección. Repito, siempre lo han escuchado de parte mía, los cristianos pecamos, ofendemos a Dios, transgredimos sus leyes muchas veces, pero lo que no hace el creyente genuino es practicar en la inmundicia, o sea, vivir habitualmente en el pecado sin importarle absolutamente nada. Un creyente genuino no vive de esa manera. ¿Sabe por qué? Porque si el creyente genuino viviera de esa manera, entonces la palabra de Dios es mentira, es falsa, engaña. Ezequiel 36, versículo 26. Mire lo que hace el Señor en su vida. Si usted es un creyente genuino, un creyente en Cristo, mire lo que Dios ha hecho en usted. 36 de Ezequiel, versículo 26. Hablando el Señor, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré, Dios hablando, un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Gloria. Filipenses 1:9. Miren, hermano, eso es en el Antiguo Testamento, eso es del Nuevo Pacto, la regeneración. Y miren lo que dice en Filipenses 1:6. Lo voy a leer. Dice el Señor: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, o sea, la obra de salvación, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Si eso no está sucediendo en su vida, hay dos cosas: o Dios miente o usted no es un creyente. Si no está sucediendo eso en su vida en la actualidad, no ayer, no hace un mes, no cuando se convirtió, ahora mismo, o Dios miente, que es imposible, o usted no es un creyente. Eso es lo que dicen las Escrituras. En resumen, estos libertinos, estos apóstatas, profesan a Cristo, pero están muertos espiritualmente. Creen un evangelio distorsionado, siguen otro espíritu, rechazan la fe de los apóstatas y difaman el camino de la verdad.
Por último, Judas 4 dice que, leemos en el versículo 4, niegan a nuestro único Maestro y Señor Jesucristo. Lo niegan. Y no solamente lo niegan, hacen negar a sus seguidores. Hay 4 partes en el título empleado para designar a Cristo en este texto. Si usted mira bien, considerados en su orden, hablan de ¿qué? Su soberanía universal, su lugar como Señor en la vida del creyente, su carácter salvífico y su papel mesiánico. Esos 4 atributos sufren hoy en día la negación de algún sector de hombres que han entrado encubiertamente en la iglesia. Déjenme un minutito, por favor, si me permite. Señor, en mi vida. ¿No ha escuchado usted? Yo acepté a Cristo como mi Salvador, pero como Señor, más adelante lo voy a hacer Señor de mi vida. ¿Ha escuchado? Él es mi Salvador. Mi Señor lo voy a hacer después, porque eso es lo que enseñan los apóstotas en la actualidad. ¿Ok? Usted no va a ser a Jesús, al Señor Salvador, Señor. Al Señor Jesús usted no lo va a hacer Señor. Él ya es Señor. Y usted no puede recibir a un Cristo dividido. Él es Salvador y Señor. Y usted lo recibe como Salvador y como Señor de su vida. ¿Qué quiero decir? Su amo, a quien usted le debe rendir obediencia total y completa. Eso es ser Señor. Por eso que no quieren, no aceptan y se han comido el cuento para después. Y cambian. Eso le hablaba a los discípulos. Yo soy un creyente carnal. En el libro de los Hechos, discípulo y creyente son sinónimos. Los discípulos fueron llamados creyentes en la iglesia de Antioquía. ¿Se recuerda? Como un insulto. Los llamaron cristianos. Como un insulto, algo despectivo. O sea, los discípulos comenzaron a ser llamados cristianos. Usted es un discípulo, recuérdelo. Usted es un discípulo, por lo tanto usted está llamado a servir a Dios y a la iglesia. Hermanos queridos, aquí termino. Gracias. Para quienes somos cristianos, que debemos ejercer discernimiento, es indispensable que permanezcamos, hermanos queridos, en la senda de la santificación. Así como los creyentes, todos nosotros buscamos la santificación, también debemos mantenernos en el amor de Dios. Versículo 21 del mismo libro de Judas, que dice: conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Conservémonos en el amor de Dios. ¿Qué estoy diciendo? En la obediencia. ¿Se recuerdan en Lucas 6? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que os mando? La obediencia es la evidencia de una genuina conversión. Usted no puede decir que ama a Dios, que ama a Jesús, si no lo obedece. El que me ama, mi palabra guardará. En un nivel práctico, repito, debemos mantenernos obedientes a Dios. La piedad personal es la mejor protección en contra de la impiedad. Dios preserva a su pueblo para que pueda no solo ser guardado, sino también para contender
por la fe. Hermano, si usted siente la necesidad hoy de su poder preservador, hagamos de los versículos 24 y 25 de este mismo libro una oración para nosotros mismos y por los que amamos, pidiendo fe y perseverancia para la gloria de Dios. Termino leyendo esos dos versículos. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria, con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Padre. Gracias porque tú en las Escrituras nos has dejado todas estas advertencias. Muchas veces, Señor, cedemos, caemos en ciertas herejías sutiles, redefiniciones de ciertas palabras teológicas, bíblicas, por nuestra ociosidad de correr a tu palabra, hacer lo que hacían los de Berea, Señor, que cuando Pablo predicaba ellos corrían a sus hogares a escudriñar las Escrituras para ver si lo que había dicho Pablo era verdad. Ayúdanos a tener ese mismo espíritu, Señor, a examinar todo, absolutamente todo, por tu palabra, todo lo que se nos enseña, a no decir amén por decir amén, sino correr a tu bendita palabra y con la ayuda de tu Santo Espíritu que nos ilumina, Señor, que ilumina tu palabra, poder entender y esclarecer cualquier duda que tengamos. En Cristo Jesús, Señor, te damos gracias, Padre. Amén.